Bueno, pues recuerden que de todo lo que hemos estado comentando, ustedes pudieran decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues justamente el Hospital Country 2000 en conjunto aquí con los doctores nos están ofreciendo 20 valoraciones sin costo. Estas valoraciones va a ser para que en base a sus síntomas y en base a lo que ustedes están viendo que lo que hacían antes y ahora ya no lo pueden hacer o ya no están funcionando igual, bueno, pues que de cierta forma tengan ya una certidumbre hacia dónde van, si es otra cosa o si ya empiezan a tener algún problema o trastorno cardíaco. Entonces estas 20 valoraciones no tendrán costo, llámenos, los vamos a anotar, si nos están viendo en repetición igual síganos llamando y de alguna forma hagamos de llegar a alguien cercano este gran beneficio y como decía hace rato le podemos inclusive salvar la vida. Entonces, no importando si es hoy, si es en repetición, llámenos, nosotros vamos a estar al pendiente para que esto se haga. Estamos viendo que es la primera causa de muerte, entonces vamos tomando acción entre todos. Y hablando entonces así de este tipo de valoraciones, decía yo, doctor, ¿qué hacer como paciente? ¿En qué momento me debo de anotar, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué me debo de anotar? Claro. Bueno, pues principalmente es la identificación de los síntomas, ¿no? Que ya sea de angina o de disnea, que son las principales manifestaciones que se van a presentar. Se bofean, como dicen, ¿no? Exactamente, como les decía, puede ser que presenten dolores en precordio, dolores en el pecho, que se presenten con el esfuerzo o inclusive en reposo, que es un poco más grave, y principalmente en pacientes de riesgo, lo que comentamos, el diabético, hipertenso, fumador, que tiene antecedentes en su familia de enfermedad coronaria, esos son los pacientes que más riesgo tienen. El factor también ese familiar no lo hemos comentado, sí, yo creo que sí es algo muy importante. Hay personas que tienen una vida totalmente sana, que hacen ejercicio, no fuman, etcétera, y de repente tienen un infarto. Sí. Aquí hay algo importante, porque luego el fumador, el obeso dice, mira, yo no hago todo esto y no me pasó nada, y mira que se portaba bien. Nada. Esa, la otra persona, si no se hubiera cuidado con los factores de riesgo que tiene, hubiera presentado la enfermedad más temprano. Claro. Entonces, el cuidarse a todo mundo le previene enfermedad cardiovascular. A todos nos va a beneficiar, ¿no? Porque, y digo todos, porque igual lo del tabaco, pues hasta los que no fumamos, sí, pues la parte de pasivo, de todo te llega. El tabaquismo pasivo tiene el mismo efecto que el tabaquismo activo. Las personas que viven con fumadores tienen el mismo riesgo. Así es. Sí. Entonces, pues, pero volviendo a eso, a los síntomas, pues principalmente los pacientes que tienen eso, falta de aire, principalmente, como les decía, las personas que se están ahogando al estar acostados, que de repente dormían con una almohada, 2, 3, duermen sentados, esas son personas que son muy susceptibles de tener algún padecimiento cardíaco o más orientado a la innovación, que es lo que nosotros tenemos de ventaja en la sala híbrida y como grupo, que nosotros nos orientamos también en todas las enfermedades cardíacas, pero también mucho a lo valvular, que es donde tenemos la ventaja con el doctor Benigno, que es el de los únicos cirujanos en el país que hace la cirugía de mínima invasión. Entonces, en lugar de hacer cirugías que se abre todo el pecho, pues son cirugías mucho menos mórbidas o en su efecto le ponemos una válvula percutánea. Entonces, hay personas que ya tienen el diagnóstico de enfermedad valvular y que están programados para una cirugía abierta, y pues bueno, hay opciones que podemos ofrecerles. Bien, pues vamos a ver, doctor Benigno, platícanos entonces cómo va de avance en lo que tú haces. Sí, gracias. Como les comentábamos antes, recapitulando, una cirugía cardíaca se efectúa tradicionalmente abriendo todo el tórax. Eso ya no es necesario, salvo ciertas condiciones en donde sí no tenemos ninguna otra opción más que abrir por completo. Por ejemplo, un trasplante cardíaco, definitivamente hay que abrir el tórax, y ciertas cirugías de bypass coronario, donde favorecemos al paciente con arterias coronarias. Tradicionalmente se colocaban muchas venas que se obtienen de la pierna, la vena safena, y con esas se reconstruían los puentes. Entonces, una opción, lo que hacemos nosotros es colocar habitualmente puras arterias que tienen un mayor beneficio en cuanto a la sobrevida, más años de sobrevida de los pacientes. Ahora, el resto de los procedimientos, especialmente los valvulares, se pueden hacer sin una cirugía abierta convencional. No deja de ser una cirugía, y como una cirugía cardíaca, de tener ciertos riesgos que van muy de la mano de las enfermedades que tenga el paciente adicionales, ¿no? Pero en general, por ejemplo, una enfermedad valvular aórtica, que es de las más comunes en nuestro medio, la válvula aórtica es la compuerta que abre y cierra justo donde el ventrículo se contrae y expulsa la sangre. Ahí abre la válvula y después se cierra para evitar que se regrese. A través de esa válvula pasa el flujo de sangre a todo el resto del sistema, ¿no? Entonces, es de las válvulas que más se enferman. Y una opción, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo o que no son candidatos a una cirugía por lo mismo, por su alto riesgo y debilidades y enfermedades adicionales que tengan,
es la denominada TAVI, que traducido del inglés es el implante de una válvula aórtica transcatéter. O sea, a través de un cateterismo, ya sea por las femorales o a través de otras vías de abordaje posibles también, se puede colocar una válvula adentro del corazón, en la posición aórtica. Y ya se está evaluando en el mundo también si se puede colocar en la mitral y en otros sitios, ¿no? Y otra alternativa, como les platicaba Ricardo antes, siempre que comentamos un caso de este tipo, de una persona que tiene una enfermedad valvular, lo platicamos y lo consensamos entre el grupo, el denominado Heart Team, el equipo cardíaco, tanto el cardiólogo, su médico tratante y el cirujano, y al final de cuentas se le informa todo esto al paciente para tomar una decisión conjunta entre todas de las diferentes alternativas. Y teniendo un equipo de estas características donde hay conocimiento sobre lo que es la TAVI, las válvulas percutáneas, la cirugía de mínima invasión, cirugía abierta, manejo médico, se le puede ofrecer al paciente la mejor opción. Claro. Y una de estas, como les comentaba, es la cirugía de mínima invasión. Lo que hacemos aquí, no sé si me pueden pasar de nuevo las imágenes de la sala híbrida, aprovechando que tenemos esta sala híbrida en México. Claro. La sala híbrida. Una sala híbrida es un quirófano muy especial, donde se realizan procedimientos en un ambiente estéril, por decirlo así, que adicionalmente tiene grandes capacidades de obtener imágenes dentro del quirófano. No nada más se realizan cateterismos a través de fluoroscopía, de rayos X, sino podemos obtener imágenes de video dentro del tórax, dentro del corazón, adicionalmente ultrasonido tridimensional, se pueden hacer tomografías dentro del quirófano. Entonces, todo este tipo de imágenes nos apoyan a nosotros a la hora de hacer una intervención, a la hora de hacer una cirugía. Les contaba antes, ¿no? Para operar el corazón abrimos por completo y tenemos expuesto el corazón en su totalidad y los grandes vasos. A diferencia de la mínima invasión, en donde entramos a través de una incisión muy reducida y metemos nuestros instrumentos, nosotros dejamos de ver directamente el corazón. Entonces empezamos a apoyarnos con toda esta infraestructura de imágenes y aquí es donde la sala híbrida se vuelve muy relevante, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Y bueno, como les decía, lo que hacemos es un abordaje muy reducido entre las costillas, no hay que lastimar o cortar ninguna estructura ósea. Una incisión habitualmente de 4 o 5 centímetros y por ahí llegamos ya sea a la válvula aórtica, a la válvula mitral o tricúspide. Y un arsenal de diferentes opciones quirúrgicas que tenemos ahí para tratar una válvula, una enfermedad, ¿no? Ahora, la diferencia de este tipo de intervenciones, ya se los comentaba Ricardo antes, es que van a acelerar sobre todo el proceso de recuperación. Nos permite, por un lado, atender pacientes que antes no eran candidatos a una cirugía, por el alto riesgo, por lo viejito que estaban, lo añosos que son los pacientes, para las muchas enfermedades adicionales que tenían, ¿no? Atender a estos pacientes de muy alto riesgo con esas técnicas menos agresivas nos permite dar una opción para tratar la enfermedad, ¿no? Que antes no se tenía o no nos atrevíamos a hacerla porque el paciente podía fallecer en la cirugía, ¿no? Ni se meta, ¿no? Exacto. Claro. Ahora ya tenemos opciones con lo que es la TAVI, las válvulas transcatéter y la cirugía de mínima invasión para este tipo de pacientes. Y por otro lado, los pacientes convencionales, los que no tienen un riesgo muy elevado, que son la mayoría de hecho, se pueden atender por mínima invasión. Y aquí, insisto, lo que cambia radicalmente es la recuperación. Pacientes que habitualmente están más días en terapia o en hospitalización en total, pasan por estancias en terapia intensiva muy cortas, son egresados en pocos días a la casa, habitualmente en 3, 4 días, y después llevan una recuperación en casa también mucho más acelerada, ¿no? Habitualmente en 2 semanas pueden recuperar su vida completamente normal. Fíjate, y recuperar calidad de vida, porque lo que decíamos de que ya no puedes subir escaleras porque ya no puedes ni respirar, o que ya estás al borde de prácticamente la muerte en cualquier cosa, pues la verdad sí es difícil. Recuerden que tenemos 20 valoraciones gratuitas de lo que han escuchado y pierdan el miedo, vean que ya no es lo que era antes, ahora se puede hacer todo con muchísima menos agresividad, por llamarle de alguna forma, y de esta manera también los porcentajes de éxito son muchísimo mayores y sobre todo de permanencia en este mundo, ¿no? Entonces no les acatien. Otro punto interesante también y me gustaría que pasáramos el video, lo que se ha hablado mucho y que es justamente lo de mínima invasión, el famoso cateterismo, que lo escuchamos y lo escuchamos. Bueno, tenemos aquí un pequeño video donde viene justamente el cateterismo y del cual aquí el doctor Ricardo nos puede decir e ir ilustrando. Claro, bueno, esa es la técnica, pues ya voy a decir la tradicional, la antigua, por decirlo de un modo, en el que es un cateterismo femoral, en el que se entra a través de una arteria. En ese caso, se ve el catéter, lo que va hacia abajo es el catéter, se entró por vía femoral, que casi ya no se utiliza, pero se mete por la arteria y llegamos hasta donde está la aorta, donde es la arteria que comentaba el doctor Benigno, y de ahí nacen las arterias del corazón, las coronarias. Entonces se pinta, como se había visto en la imagen anterior, esas como raíces son las arterias del corazón. Después, si hay una
obstrucción, que es eso amarillo que vemos ahí, es una placa de aterosclerosis, se cruzan a través de guías y de balones de muy alta presión. Esos balones se inflan para que tenga una relación a 4 veces la presión en la que se infla la llanta de un carro, es una presión muy fuerte, y se impacta lo que es esa placa para restablecer el lumen. El lumen es eso que estaba estrecho, que estaba tapado de la arteria. Digamos, el espacio. Ajá, y posteriormente, como vemos ahí, eso es una angioplastía en la que se pone un stent. El stent es esa mallita, es como resorte de pluma, que mantiene el hecho de que como es elástica la arteria, que se vuelva a tapar. Entonces, a través de esas tecnologías, a través de esas mallas, que esas mallas han ido evolucionando, actualmente nos encontramos en la tercera generación de stents, ya casi en la cuarta, en la que se ponen esas prótesis y se abre la arteria, se restablece el flujo y se puede restablecer la circulación y evitar de que se infarte o se muera esa parte pues, del tejido. Aquí lo importante es, uno, el que se atienda a tiempo, porque si un infarto se deja a más tiempo de atención, por ejemplo, un infarto de más de 6 horas, pues no es tanto, aunque abramos la arteria, no se recupera pues el músculo, ¿no? Correcto. Bien, pues vamos al corte y al regreso me gustaría, por ejemplo, pensar un poco qué sucede si ya una persona llega con un infarto ya per se define, y cuál sería el abordaje que se hace ahora con todas estas nuevas técnicas, ¿no? Si les parece, vamos a corte. Recuerden, tenemos 20 valoraciones. Llamen para anotarlos a ustedes, a sus familiares. No tiene costo, así que llámenos en este momento. Vamos a corte y regresamos.